Saludos cordiales, estudiantes de la maestría de gestión hospitalaria. Estamos ya en la videoconferencia 7. Vamos a ir cerrando los temas de derecho sanitario con uno de relevancia, porque vamos a abordar todos los tipos de responsabilidades vinculadas al sector salud, la responsabilidad penal, civil y administrativa, de tal forma que ustedes puedan dimensionar como gerentes en salud todas las repercusiones legales que implica este tipo de responsabilidades. Con este tema, yo les mencionaba con anterioridad, estamos cerrando ya el aspecto de temas vinculados al derecho sanitario y legislación en salud. Ya a partir de la clase 8 vamos a continuar con temas propiamente del componente de ética de este módulo. Ustedes me van a confirmar si ya pueden observar la presentación. Gracias. Ya estaba mencionado que vamos a ver los tipos de responsabilidad penal, civil y administrativa con un énfasis en el o vinculadas al sector salud, ¿verdad? Entonces, obviamente hay otro tipo de responsabilidades, pero desde la óptica del derecho sanitario necesitamos priorizar en este tipo de responsabilidades. Ya les había dado la bienvenida, recuerden, ya está en el aula virtual y en Classroom, el foro semanal 2, con la claridad que hay algunas clases que todavía no pueden responder porque aún no lo hemos desarrollado. Por eso se ha ampliado el tiempo que ustedes puedan dar sus aportes hasta el siguiente jueves. De igual manera, ya está alojado en el aula virtual y en Classroom el ejercicio 2 con tiempo también prolongado de entrega. Vuelvo a insistir respecto al componente del ensayo final. Desde ahora ustedes pueden ir elaborando ya el ensayo final, que se va a dividir en dos grandes campos. Uno, que ustedes mencionen la trascendencia del derecho sanitario en su práctica gerencial y también vinculado en su establecimiento de salud. Aquellos aspectos que ustedes comienzan a verlo o abordarlo desde una óptica del derecho sanitario en cada uno de sus lugares de trabajo. Y el otro componente del ensayo final es el abordaje ético. ¿Cuál es la relevancia de la ética en su establecimiento de salud y el fundamento conceptual que ustedes puedan desarrollar al respecto? Recuerden, en formato de ensayo. Vamos a dar un repaso de la clase anterior, por supuesto, compartirles los objetivos de la videoconferencia y en esta ocasión vamos a estar desarrollando los temas siguientes, los tipos de responsabilidades de cada una de ellas. Recuérdense, lo evaluado es lo que ustedes participen, ¿verdad? De igual forma, recuérdense darle seguimiento principalmente a los foros y a todo el material que está alojado en el aula virtual y en el tablón principal de Classroom. Estos son los objetivos de la videoconferencia 7, ahí hay que corregir la 7, porque está relacionado a las responsabilidades, ¿verdad? Y es importante que como gerentes en salud ustedes tengan ese enfoque. Respecto a la clase anterior, estuvimos desarrollando los instrumentos técnicos jurídicos y los definimos como documentos regulatorios con un fundamento legal que le dan soporte jurídico al accionar sanitario a partir de un proceso de elaboración y promulgación por parte del ente rector, que permite homologar procesos y articular ambientes administrativos que potencien la función de protección de la salud y la vida de las personas.
en la medida que a nivel nacional se homologan procesos y se articulan ambientes administrativos, hay mayor certeza del accionar sanitario. Mencionamos también que hay alrededor de 12 instrumentos técnicos jurídicos que son los que el ente rector promulga y que cada uno de ellos tiene características diferentes. Es importante mencionar que le corresponde al ente rector impulsar iniciativas tendientes a la elaboración o actualización de la legislación en salud a través de leyes. Y esto implica, a través del órgano ejecutivo, proponer a la Asamblea Legislativa leyes, pero de igual forma impulsar al interior del órgano ejecutivo para la aprobación de los reglamentos de ley. Estos dos ITJ son los proyectos de leyes y los proyectos de reglamento de leyes. Posteriormente es de ubicar aquellos instrumentos técnicos jurídicos que están en la cúspide de la jerarquía de los ITJ. Y mencionamos que son aquellos que se promulgan en el diario oficial, que se publican, que se dan a conocer en el diario oficial. Y estos son las políticas públicas de salud que ustedes se recuerdan que tienen un fundamento legal tanto del Código de Salud como de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque definen el camino a seguir, la ruta que la administración va a definir para alcanzar objetivos sanitarios a través del modelo de atención, provisión, de financiamiento y de gestión. De igual forma, existen las normas sanitarias. Estas mencionamos que facultan o prohíben ciertas acciones en específico y tienen un formato de artículos, ¿verdad? Como que si fueran leyes, pero son normas sanitarias y estas son las máximas. A partir de una norma sanitaria pueden promulgarse varios lineamientos. Están los listados oficiales, principalmente el listado oficial de medicamentos, que en la actualidad se articula con la Superintendencia de Regulación Sanitaria y que según la ley de medicamentos tiene que publicarse anualmente en el diario oficial. Tenemos una serie de manuales y estuvimos diferenciando el manual de organización y funciones. Quedamos en el compromiso que ustedes iban a ir a buscar un ejemplo de manual de organización y funciones, principalmente en los lugares donde ustedes trabajan, para que conozcan cómo se desarrollan los ambientes administrativos y cómo cada uno de estos ambientes administrativos se relacionan con otros. El manual de organización y funciones es ese tipo de ITJ. Hay otro tipo de manuales, por ejemplo, el manual de procedimientos técnicos que te detallan paso a paso lo que hay que realizar. El ejemplo más claro es el manual de toma y envío de muestras, que es aplicable al área de laboratorio clínico. También dijimos que las guías clínicas son aquellos ITJ más vinculados al ámbito hospitalario y que en el país aquellos grandes rubros del área de la medicina tienen guías clínicas. Ejemplo, pediatría, cirugía pediátrica, ginecobstetricia, cirugía, medicina interna, psiquiatría, ¿verdad? Todos ellos tienen su respectiva guía clínica donde se describe cada patología y el nivel de o la conducta terapéutica que vas a tomar al respecto. Los lineamientos técnicos son aquellos que te definen de manera específica una actividad. Por eso decimos que de una norma técnica pueden resultar varios lineamientos técnicos. Los planes estratégicos o los planes de implementación son importantes para poder desarrollar etapas, indicadores y acciones que se pretenden impulsar en un periodo que alcancen hasta una gestión gubernamental. Y las estrategias sanitarias
son aquellas que te permiten definir ambientes, te permiten definir audiencias para impactar en un tema específico, de tal forma de saber, de ir por varios caminos a obtener un objetivo. A partir de ahora, ustedes deben de tener la capacidad de poder diferenciar cada uno de los documentos regulatorios que lleguen a su conocimiento y poder nombrar adecuadamente cada uno de ellos. Porque el personal de salud, las personas, indistintamente dicen norma, lineamiento, manual, lo que se les viene a la cabeza. Ustedes ya tienen una orientación general. En el libro que soy el autor, Aproximación al Derecho Sanitario y Legislación en Salud, pueden tener más detalle de estos importantes instrumentos técnicos jurídicos. También en la clase anterior estuvimos viendo el secreto profesional. Se entiende como la obligación legal y en algunos casos contractual, o sea que dependen de un contrato, de guardar la confidencialidad o secreto de los asuntos o datos que surgen de la relación entre los titulares de derecho, nosotros vamos a entender los pacientes, y ciertas profesiones o oficios en carácter de su labor. Aquí entran todas las profesiones de salud, porque acceden a información en el desarrollo de los servicios que son requeridos debido a la pericia profesional relacionada a la necesidad que se pretende resolver por quien buscan sus servicios. Por tanto, es una obligación legal que surge del personal de salud respecto a los pacientes que atiende para mantener la confidencialidad o secreto de la información que es del conocimiento del profesional sanitario en su labor de atención, debido al ejercicio profesional o a su pericia, siendo obligatorio el resguardo de la confidencialidad y privacidad en todo el proceso de atención. Hay un marco legal que sustenta el secreto profesional en El Salvador. Por ejemplo, el artículo 37 del Código de Salud lo plantea como un deber que nace desde la esencia misma de la profesión. Miren qué bonito, y hasta tiene un enfoque ético este tipo de redacción, que nace de la esencia misma de la profesión y te plantea el interés público, la seguridad de los enfermos, la honra de la familia y la respetabilidad del profesional exigen el secreto, por lo cual deben mantener confidencialidad en cuanto vean, oigan o descubran en el ejercicio de su profesión. Mencionamos que el Código de Salud en el artículo 38 manifiesta que hay dos formas del secreto profesional: el secreto profesional explícito formal y el secreto profesional implícito, que vamos a entender por secreto profesional explícito formal. Es el confinado por el paciente o confiado o confinado por el paciente al profesional. Surge del conocimiento de la información privilegiada resultante del proceso de atención sanitaria directa, pues hay conocimiento de las personas respecto a la condición o estado de salud, diagnóstico, esquema de tratamiento o pronóstico. El secreto profesional implícito resulta de las relaciones del paciente con el profesional, producto de un amplio proceso de atención sanitaria. El acceso a la información del paciente se encuentra disponible en todas estas etapas y también en varias disciplinas que intervienen en el proceso de atención integral en salud, teniendo la obligación de mantener la reserva de la información que acceden en dicho proceso. Ahí vimos algunos ejemplos de profesiones que tienen el secreto profesional explícito formal y aquellos que deben de guardar el secreto implícito. También el artículo 20 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud
plantea que los pacientes tendrán ese derecho, de tal forma que se mantenga el secreto de toda la información relativa a su diagnóstico, tratamiento, estancia, pronóstico y datos de su enfermedad o padecimiento. También el secreto profesional es reconocido como un deber del prestador de los servicios de salud, de tal forma que se garantice el secreto profesional conforme lo plantea el artículo 33 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. El incumplimiento a mantener el secreto profesional es sancionado tanto por el Código de Salud en el artículo 284, numeral segundo, como el artículo 42, literal L de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Y tanto el código lo sanciona con una suspensión del ejercicio profesional y la Ley de Deberes y Derechos te detalla que puede ser de 1 mes a 5 años. Generalmente, la Junta de Vigilancia respectiva está suspendiendo por 5 años a los profesionales. De igual forma, el Código Penal en el artículo 187 manifiesta que quien revelare un secreto del que se ha impuesto en razón de profesión u oficio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial de la profesión u oficio por 1 o 2 años. Adelante, Fátima Mercedes. Hola, doctor. Desde la clase anterior yo me quedé con una duda, porque fíjese que yo he dado un tema sobre ética y el secreto profesional, y en el Código Deontológico de Enfermería habla sobre el secreto profesional y que se puede romper en el momento que descubramos que la vida de la persona está en riesgo. ¿Estará en lo correcto? Sería de ver el caso concreto, ¿verdad? Aún está planteado en el Código Penal que si usted lo llaman a declarar en un proceso penal, usted puede negarse a dar ese testimonio y no va a tener ninguna repercusión legal, manifestando que forma parte de la esfera del secreto profesional. Ahora, el aspecto ético y el código deontológico, es importante que tú mantengas esta pregunta y la vamos a ver en 2 clases para ver si la logramos dilucidar. ¿Tú me recuerdas, Fátima? ¿Tú me recuerdas, doctor, cuando veamos los códigos deontológicos? Sí, estoy muy interesado en saberlo. Gracias, doctor. Bien. Entonces, quedamos que ustedes ahora iban a participar alrededor de estas 2 preguntas que se dejaron planteadas al final de la clase anterior. Yo los escucho. Mencionamos que siempre lo más fácil es reconocer los aspectos negativos y dijimos en la clase anterior que ustedes iban a hacer el esfuerzo por primero detallar los aspectos positivos. Adelante, Verónica Sorto. Gracias, doctor. Buenas noches. Fíjese que en el programa que nosotros llevamos, se le da el resultado de exámenes, ¿verdad? De una forma privada, personal, a las respuestas, tanto positivas como negativas, de los exámenes para detección de cáncer o de una lesión. Entonces, prácticamente... En la web algo pasó que se me cortó a mí o no sé si a todos. Solo escuché hasta donde decía el examen de cáncer. Adelante, Verónica. Gracias, doctor. Entonces, una forma de guardar el secreto profesional es cuando el profesional de salud, ¿verdad? Ante una respuesta, la cual sea positiva o negativa, que se le da personal, lo hace de forma privada y no es
tiene que resguardar ese diagnóstico, pues. Es decir, esa es una forma de respetar o de contribuir al secreto profesional ante un diagnóstico, ya no digamos positivo, ante una lesión de cáncer, ¿verdad? Gracias. Ya no digamos Excelente. de un examen de VIH o de otra índole, ¿verdad? Muy bien, excelente, buen ejemplo. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante, Evelyn Guadalupe Escobar. Buenas noches. En el caso de rayos X, ¿verdad? Una buena práctica es mostrar los resultados solo al paciente o al personal autorizado, ¿verdad? Y para mantener la confidencialidad de los datos también, ¿verdad? De momento creo que es solo eso, porque de ahí, como le digo, el personal autorizado, pues los médicos residentes que necesitan ver los estudios también, ¿verdad? Y que llegan ahí a ver, cuando se va a realizar un estudio especial como un enema o algo así, sí tienen que estar ellos ahí para ver que se realice bien. Gracias, Evelyn Guadalupe. Adelante, Rocío Zabaleta. Buenas noches. Bueno, en el caso de nosotros en la superintendencia. Por favor, Sí, ahorita voy. Ahí estamos. En el caso de nosotros en la superintendencia, en el área de registro, pues tenemos que resguardar el secreto debido a que recibimos información relacionada a fórmulas o composición de dispositivos médicos, procesos de fabricación, estudios clínicos o datos de fabricante. Excelente. Y fíjense que eso tiene hasta repercusión, dijimos, ¿verdad? Repercusión económica y de productividad a nivel nacional. Entonces es muy resguardado ese secreto. Adelante, Ana Elizabeth Alvarenga. Buenas noches, doctor. En el caso del tamizaje neonatal metabólico, se llena un consentimiento informado por parte de los papás, se les da la charla a los padres sobre el examen que se le va a tomar a sus bebés y luego al emitir los resultados se le pueden entregar solamente a los padres responsables de ese niño, o si traen, digamos, el DUI de la mamá, se le puede entregar, pero a nadie más esos resultados. Gracias, otra muy buena práctica. Hagamos el esfuerzo, reconocer errores o vulneraciones. Adelante, por favor. Vamos a ver. Ya estuvo Ana Elizabeth Alvarenga, ¿verdad? Que tú acabas de participar. Baja la mano, gracias. Norma Guadalupe. Hola, buenas noches, doctor. Fíjese que, bueno, las disculpas del caso porque voy manejando y no puedo aquí con la cámara encendida, pero sí voy pendiente. En cuanto a eso, por ejemplo, en mi establecimiento atendemos más que todo la parto en partos, atendemos diferentes a veces patologías. Algunas veces nos llegan menores de edad, hijas de derechohabientes. Entonces, sí, a veces nos llegan jóvenes, nada más esta semana parece que llegó un caso que poco se nos da, pero sí se nos presenta el hecho de que llega una niña de menor de edad y presenta un aborto. Ahí se mantuvo aquello bastante en secreto, ¿verdad? A modo de mantener la confidencialidad, porque luego después parece que llegaron otros familiares preguntando y personal de salud pues no dio mayor respuesta, ¿verdad? Porque no nos incumbe. Gracias, Norma Guadalupe. Adelante, Claudia Marcela. Buenas noches a todos. Bueno, yo me desempeño en una clínica donde se atienden pacientes con discapacidades. En la mayoría de ellos tienen alguna amputación, generalmente de miembros inferiores, y por ejemplo yo estoy en el área de la pequeña cirugía. A mí me llegan pacientes con, por ejemplo, úlceras por A, B o C motivos, y en el procedimiento, en la primera sesión, aparte de la consulta y la entrevista con el paciente, se deben de llenar 2 consentimientos, donde en uno se le explica al paciente todos los procedimientos que se le van a realizar por esta parte de la úlcera, y en el otro un consentimiento informado donde nos autoriza para la toma de fotografías.
porque a la lesión, cada sesión que él llega, se le toma una fotografía y se anexa a un expediente electrónico, de tal forma que como son pacientes, pues por la situación de vulnerabilidad que siempre han vivido, pueden ellos pedir su expediente clínico para valorar, por ejemplo, si ellos consideran que ya no pueden utilizar la prótesis o necesitan un cambio de esta. Eso tiene que ser financiado por otra entidad. Entonces, ese expediente sirve como parte de la documentación que ellos pueden presentar, incluso ante otra autoridad, ¿verdad? Entonces, sí, tanto él puede ser la persona que lo solicite para poder ver la evolución de su lesión, o también para una auditoría, ¿verdad? Así que ese es el procedimiento de rigor. Muchas gracias, Claudia. Puede bajar la mano. También Norma Guadalupe, puede bajar la mano virtual, por favor. Norma Guadalupe, la mano virtual, por favor. Gracias. Tania Molina, adelante. Buenas noches. Creo yo que reconocer uno de los errores que teníamos, por ejemplo, en la emergencia del Hospital Rosales, era que en el área donde estaban las máximas, ya sea de cirugía o de medicina, ahí no había un lugar adecuado o idóneo donde se le daban las malas noticias a los pacientes, más bien a los familiares de los pacientes. Sabemos que llegaban pacientes graves y con mal pronóstico muchas veces, o noticias de fallecimiento. Entonces, creo que uno de esos sería falta de un lugar adecuado donde llevar al familiar del paciente para poder dar este tipo de noticias. Excelente ejemplo. Gracias, Tania Molina. Porque también, ¿verdad? Los establecimientos de salud no solo somos buenos ejemplos, ¿verdad? En algunas ocasiones y en algunas de manera frecuente se dan malas prácticas. Y es al gerente a quien le corresponde, con los limitantes de recursos propios de El Salvador, poder tratar de respetar el secreto profesional. Adelante, por favor. Velázquez, Paola Patricia Velázquez. Buenas noches, yo soy enfermera y en mi caso no lo experimenté en el lugar donde trabajo, sino que donde fui a pasar consulta al seguro, me di cuenta que, bueno, observé que otra colega llamaba a los pacientes por el diagnóstico en que llegaba. Por ejemplo, decía, vaya, fulanito que trae tal cosa, pase con el médico, así. Entonces, lo correcto que se nos ha enseñado es pues, dirigirnos siempre por su nombre. Me dio un poco de pena ajena, pero es de observar que todavía hay deficiencia en ese sentido. Gracias, gracias, Paola. Adelante, Carla Argueta. Hola, buenas noches. También un poco hablando de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, a veces se les hacen notificar a los titulares, por ejemplo, que quieran tramitar, que se hace cumplimiento de la ley para la protección de los datos personales, y esto es con el fin de, pues, decir que la SRS es responsable del uso y la protección de los datos personales del titular, porque igual se les dice que no van a ser compartidos con ninguna otra autoridad, alguna otra empresa u organización que sea distinta, pues, a nosotros, porque se recopila datos, por ejemplo, del nombre, inclusive hasta del domicilio, del DUI y otros datos, pues, que claramente es de resguardo. Gracias por el ejemplo. Muy bien. ¿Alguien del ámbito privado que quiera compartir una buena práctica o también algún reto? Adelante, por favor, Mayra Fuentes. Buenas noches. Doctor, yo siento que uno de los errores de la vulneración en mi área, por ejemplo, es cuando tenemos un paciente clave 4, cuando todo el personal multidisciplinario en el cuadro puede ver que es un paciente viviendo con el virus del SIDA, se expresa en el clave 4 y eso donde lo vamos a depositar es contaminado y empieza una serie de contaminados, que el clave 4, y puede que el paciente ya él se identifique o conozca a quién se le llame clave 4, ¿verdad? Entonces siento que eso, aunque ya todo el equipo lo sepa, siempre es un error de mi área en sala de operaciones.
Excelente, muchas gracias por compartir el ejemplo. Adelante, Ingrid Segura. Sí, doctor, buenas noches. Fíjese que haciendo un recordatorio, en una ocasión, ¿verdad? Me fijé de que a veces, bueno, cuando vamos a pasar a un paciente a sala, se pide el consentimiento. Tiene que ir la huella del paciente, tiene que ir la firma y muchas veces no la lleva. Entonces uno le dice a los cirujanos, mire, le falta la firma. Y por arte de magia le aparecen, ¿verdad? Y a veces el paciente no lo ha hecho. Entonces ahí se está violentando enormemente, ¿verdad? Lo que es el secreto profesional y el expediente del paciente, porque de repente ya llegan con la firma y es mentira que se la han sacado al paciente, ¿verdad? Eso yo lo he notado, ¿verdad? Entonces siento que ahí sí se está haciendo una vulneración. Dice que eso va más allá del secreto profesional. En el ámbito del Código Penal se llama falsedad ideológica. Y a la persona ahora, con la tecnología, es muy fácil identificar quién haya firmado, ¿verdad? Con pruebas caligráficas. Y eso conlleva pena de cárcel, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que el gerente en salud, al personal a su cargo, a partir de las experiencias que nos comparte Ingrid, se les haga ver, ¿verdad? Aquellas personas que estén firmando consentimientos informados, ¿verdad? Va a venir la fiscalía, la PNC a enchucharlo, porque tiene una responsabilidad penal. Y eso es, nos abre las puertas, Ingrid, para nuestro tema. Sí. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, gracias por las participaciones, las responsabilidades, con un énfasis en el sector salud. En el ámbito de salud existen responsabilidades por el incumplimiento de exigencias legales, pero ustedes deben de tener la claridad que cualquier proceso legal que involucre a personal de salud tiene una gran cobertura mediática con un impacto en la vida del profesional de salud. Y anteriormente eran los medios en papel, físicos, pero ahora a través de los medios electrónicos hay un morbo, hay una necesidad de un sufrimiento exacerbado dirigido al personal de salud. Y esto, en esta nueva realidad del siglo XXI, para el caso de El Salvador, no lo podemos dejar fuera. Si usted o su personal a su cargo va a estar involucrado en hechos vinculados a responsabilidades, con especial énfasis responsabilidad penal, va a tener una gran cobertura en los medios de comunicación. Y ustedes van a ir viendo ejemplos, ¿verdad? Como en alguna de estas noticias tenía alrededor de 15 minutos y ya tenía 700 reacciones, para que miren ustedes el impacto, ¿verdad? Y esta cobertura mediática tiene por objeto generar un juicio paralelo, que es aquel que no respeta los procedimientos legales y ya lo asignan como culpable por un nivel de personas sin ningún conocimiento jurídico, más que porque afloran los sentimientos y comienzan a tirar odio en las redes sociales, ¿verdad?, en contra del personal de salud. Ese es el objeto que tiene los medios de comunicación para poder estar siendo consumidos por la ciudadanía en general. Es de tener claro que en la formación de temas relacionados a las responsabilidades, por ejemplo, el consentimiento informado, que ya nos lo mencionó Ingrid Segura, el resguardo del expediente clínico, físico o electrónico, las competencias de entes regulatorios en salud y el secreto profesional, que ahora en este módulo dimos alguna aproximación,
es desconocido en las facultades, en nuestra formación de pregrado. Esto conlleva una mayor vulnerabilidad al personal de salud. Pajaritos en el aire, volando a la buena de Dios. Qué bonitos los pajaritos, cómo comen y se alimentan y toman agua. Ante una realidad tan compleja del siglo XXI, el personal de salud está realmente en una situación de mucha vulnerabilidad. Ante dicho escenario, es importante profundizar en el conocimiento del derecho sanitario para generar un nuevo tipo de pensamiento con una óptica. Si nosotros promovemos la vacunación como un mecanismo efectivo para la prevención de enfermedades, también debemos de promover el estudio jurídico desde la perspectiva de salud, no para salir abogado, para generar un aspecto de defensa, un aspecto de líneas que nos permitan identificar y darnos alertas claras para evitar caer en responsabilidades. Generar espacios de aprendizaje en el personal de salud a nivel gerencial y operativo. Oigan bien, ustedes tienen la responsabilidad con su personal que tienen a cargo, personal operativo, para vincularlo a un enfoque de trascendencia, de conocimiento de las responsabilidades. Mantenerse pendientes de los temas relacionados a las responsabilidades del personal de salud y, por supuesto, asistir al menos a una actividad de capacitación cada año relacionado al tema de responsabilidades vinculadas a salud. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la última noticia que ustedes hayan leído respecto a personal de salud procesado legalmente? ¿Me la podrían identificar de estos últimos días? Y de eso se trata, el estar pendientes, ¿verdad? Y más de algunos, ustedes conocen a un colega, a una colega de su profesión que ha tenido un nivel de estrés y de responsabilidades por esta vía. Veámoslas. La responsabilidad penal. ¿Qué es la responsabilidad penal? Es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, que sea antijurídico. Vamos a desglosar algunos aspectos de las ciencias jurídicas en este concepto. Hecho tipificado. ¿Qué es un hecho tipificado? Es un tipo penal o tipificación. Es la descripción precisa de las acciones u omisiones que son consideradas como delitos. Por ejemplo, la persona que le quitare la vida a otra va a tener sanción penal. Eso está tipificado. Nadie puede asesinar a otra persona sin no tener una consecuencia legal. Esa es la tipificación. Aquello que la ley dice expresamente que usted no lo puede hacer. Por supuesto, usted no puede alegar que no, yo no había leído esa ley. Una vez esté vigente, es responsabilidad del ciudadano conocerla. ¿Y a qué se refiere con imputable? Imputable es que usted tiene las características para que lo procesen penalmente. Un ejemplo de una persona inimputable, o sea, que no se puede imputar, es las personas con retraso mental, ¿verdad? Que a ellas se le da medidas de resguardo, no medidas de cárcel, ¿verdad? Si alguien va, por ejemplo, en la calle, en su vehículo, y de repente aparece una persona con problemas de esquizofrenia, hebefrénica o cualquier tipo de ideación y agarra una piedra y esa persona le quiebra el parabrisas, no tiene responsabilidad penal, ¿verdad? Y eso se determina en el proceso. Por eso muchas personas
imputables tratan de parecerse que tienen problemas mentales para pasar a ser inimputables. En las películas de Estados Unidos se da mucho eso, ¿verdad? Ay, que tuve un momento de locura y por eso asesiné a mi esposa, tratando de pasar a ser inimputables. ¿Qué acciones genera la responsabilidad penal? Genera responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas, entendidas, y esto es lo clave, como voluntarias, que lesionen o generen un riesgo de lesión o un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la vida, la integridad física, la libertad, el honor, el orden público, entre otros. Entonces, aquellos aspectos que vayan contrarios a la vida pueden tener una responsabilidad penal. Hay unos conceptos muy importantes en la responsabilidad penal: el dolo y la culpa. El dolo es la realización de una acción que provoque un daño o perjuicio a otro, debiendo realizarse dicha acción de manera voluntaria. Miren ahí todas esas figuritas. O sea, hay una persona que ha decidido hacer un daño, que ha decidido infringir la ley, ¿verdad? Aquel que se roba una moto, aquel que se roba un vehículo, aquel que atraca, aquel que entra a una casa sin haber sido invitado para sustraer cosas. Hay dolo. Consiste en cometer un delito de manera deliberada, con intencionalidad y sabiendo las consecuencias que puede traer consigo dicho acto delictivo. Ese dolo, la voluntariedad de realizar algo. Pero también está la culpa. Es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. La culpa es la imputación que realiza a alguien por una conducta que generó cierta reacción, consistiendo en la omisión de la conducta debida para prevenir y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. Debemos de tener claro por cuáles son estas acciones culposas. Por culpa, que usted en su vehículo vaya y atropella a alguien y fallezca. Usted no se despertó en la mañana pensando, bueno, eso se espera y eso es lo que se prueba a nivel del juicio. Voy a agarrar el carro y voy a ir a atropellar a alguien en el Boulevard Los Próceres, ¿verdad? Sino que se da como un resultado. Puede ser de su impericia, imprudencia o negligencia. Entonces, estas dos, tanto el dolo como la culpa, tienen repercusión penal. Veamos a qué se refiere la impericia. Es la falta de conocimiento o la práctica que se debe de exigir a uno o a una profesión, arte o oficio. ¿Qué es negligencia? Es la omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en el cumplimiento de los deberes y misiones, también como la ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor. ¿Y qué es la imprudencia? Implica una actuación que conlleva consigo un peligro seguro. Significa entonces que mientras el negligente no hace algo que la prudencia indica hacer, el imprudente realiza un acto que la regla de la prudencia indica no hacer. La gran mayoría de acciones del personal de salud se catalogan en estos tres conceptos. Por tanto, no lo van a procesar a usted por una acción dolosa, lo van a procesar penalmente por una acción culposa. Y lo culposo puede generar por estas tres acciones en el ámbito penal salvadoreño. Les doy un ejemplo. En sala de operaciones se le amputa el pie izquierdo a un paciente diabético y resulta que la indicación era amputarle el pie derecho. ¿Ha sucedido o no ha sucedido en el país?
¿Cómo lo catalogaría usted de esas tres? ¿Impericia, negligencia o imprudencia? Adelante, Mayra Fuentes. Yo lo catalogaría como una negligencia, doctor. De hecho, me acuerdo que hubo un caso así que por eso nace la hoja segura. Bueno, a nivel de nuestra institución, ¿verdad? Antes de iniciar todo el proceso quirúrgico, pasar la hoja segura para evitar esas negligencias. Gracias. Viene un médico de una unidad de salud en la Costa del Sol y le llevan a una paciente que recién casi se ahoga, iba inconsciente. Cuando llegan a la unidad de salud, el médico mira a la paciente y le dice: permítanme un momento, voy a ir a traer mis cosas, el tensiómetro, estetoscopio, que los tengo en mi consultorio. Por favor, no le vayan a dar agua. Y entra de emergencia a la unidad de salud pequeña, ¿verdad? Bueno, una unidad de salud, no vamos a poner. Y entra a su consultorio y cuando regresa del consultorio, resulta que en lo que él fue y regresó, la paciente volvió en sí. Y lo primero que dijo: tengo sed. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Estaba en el mar, ¿verdad? Había tenido una inmersión con agua salada. Vienen los familiares y le estaban dando un sorbo de agua. Cuando llega el médico y les dijo: si es lo primero que les dije que no le dieran, entonces yo ya no los atiendo, porque no me hacen caso. Y las personas: no, es que ella se acaba de volver en sí y nos pidió agua, tenía una gran sed. A mí ya no me digan nada. Y dice el proceso legal que se siguió, que el paciente, que el médico se fue al cafetín y pidió una gaseosa color roja. Ya saben qué sabor es, de fresa. Y se sentó y se tomó la gaseosa. Los familiares, al ver esa actitud, decidieron regresar a la paciente al vehículo y salieron a buscar otra atención. En lo que iban en el camino, la paciente fallece. Coméntenme. Adelante, por favor, Ingrid Segura. Sí, doctor, pues ahí el doctor tuvo una imprudencia, ¿verdad? Porque, o sea, se fue de ahí, ¿verdad? Se fue de ahí y lo dejó. O sea, tenía que haberse quedado a andar sus implementos, ¿verdad? Porque para eso es un médico, tiene que andar todos sus instrumentos ahí. Y luego una negligencia, ¿verdad? Porque ya no lo quiso atender, ¿verdad? Entonces considero que tuvo imprudencia y negligencia en este caso. Ingrid Segura. Gracias, Ingrid Segura. Baja la mano virtual. Gracias. Rocío Zabaleta, adelante. Sí, yo igual que Ingrid considero que al principio fue imprudencia y después fue negligencia también por negarse a cumplir con su labor. Muy bien. Escuchemos otra posición. Luz María Sánchez, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Pues la verdad que igual comparto con las compañeras, porque la verdad que es responsabilidad del médico, ¿verdad? Prestador de servicios, brindar atención al usuario o al paciente. En este caso fue imprudente la acción de él porque no es la forma, o sea, no voy a actuar yo por capricho, sino que, pues como no quiere, no, sino que mi responsabilidad es brindar la atención, independientemente qué es lo que pase, porque al final él es el responsable, porque él tenía que dar la acción. Y negligencia también porque al final omitió muchas cosas él en su práctica de médico. Gracias, Luz María Sánchez. Y le agregamos entonces una pregunta para que Andrea Beatriz Sánchez nos responda. ¿Puede un mismo acto generar impericia, negligencia e imprudencia?
¿Qué opinas, Andrea Beatriz? Yo creería que en este caso anterior, de hecho, también sería una impericia porque creo que el médico no conoce quizás la ley, ¿verdad? Y al negarse a brindar atención a una emergencia está cometiendo pues una falta. Y lo que dicen las compañeras es imprudencia también porque al momento de no portar, digamos, dejar al paciente solo, ¿verdad? Generalmente pues hay otro personal de salud que pudo haber dejado, digamos, a cargo y negligencia quizás al negarse a brindar la atención en este caso. Creo que sí se podrían cometer los tres. Gracias. ¿Alguien más que quiere comentarlo? ¿Qué opina de lo que nos han dicho las compañeras? ¿Qué opinan de lo que nos plantea Ana Beatriz Sánchez? Adelante, Osvaldo Ernesto Soto. Sí. No sé si se escucha ahí. Perfectamente. Bien, doctor. Yo pienso que se pueden generar, dijéramos, las tres faltas. Ahora, en el caso que se menciona, hay una combinación evidente de negligencia e imprudencia, ¿verdad? Pero también puede un determinado acto generar los tres actos, tanto de impericia, negligencia e imprudencia. Se pueden configurar los tres. Ahora, en este caso en específico, pienso yo que es la combinación de negligencia e imprudencia. Gracias. Tienen razón. Y todo abogado va a tratar de meterle los tres. La que falleció era la agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos. Se pueden imaginar lo que le pasó a ese colega. Con esto vamos a hacer una pausa. Nos vamos a ver en 15 minutos. Vamos a ver, por favor, no se vayan a desconectar porque ya viene la responsabilidad penal, civil y administrativa. Nos vemos en 15 minutos.
5, 4, 3, 2, 1, haciendo el primer llamado. 5, 4, 3, 2, 1. Comencemos a reconectarnos. Gracias, Elizabeth, Tania, muy bien. Rocío Zabaleta, gracias. Estábamos, gracias. Veamos otras reacciones. Adelante, segundo llamado, reactivémonos. Gracias, Mayra. Esta situación de calor en el país. Ana Elizabeth Alvarenga, gracias. Andrea, Marisol, Carla, gracias. Evelyn, no es solo que hace calor en San Miguel, en todo el país está igual, es un calor intenso, ¿verdad? Priscila, gracias. Cada vez más la crisis climática nos afecta, entonces debemos de ser sensibles, evitemos el desperdiciar el agua dulce, porque esta situación viene cada vez más seria. Muy bien, entonces estábamos en estos 3 temas vinculados a la responsabilidad penal y al tipo culposo. Recuérdense, hay dolo y culpa. Dolo cuando hay una voluntad expresa y culpa cuando es el resultado de una acción, ya sea de impericia, negligencia o imprudencia. Fíjense que el concepto de mala praxis no estaba todavía reconocido por la legislación salvadoreña y en especial por la legislación penal. Y mala praxis es un concepto aglutinador de la omisión, negligencia o impericia del médico al prestar los servicios o el personal, ¿verdad?, de salud en general. Entonces, debemos de tener claro que en la legislación salvadoreña penal no había un nivel de reconocimiento del aspecto estrictamente de la mala praxis. Pero esto cambió a partir del reconocimiento del concepto de mala praxis con la promulgación de la Ley de Especialidades Médicas en el 2024, donde surge ya el concepto en el ordenamiento jurídico nacional. Es una situación que debió de significar un gran revuelo para el personal de salud, pero por el desconocimiento del derecho sanitario no hubo o hubo muy poco pronunciamiento al respecto. No se imaginan las consecuencias legales que esto implica, porque conlleva la posibilidad de que al personal de salud se le encarcele por un hecho que debería de ser probado en el debido proceso y implica pues una situación de estrés bastante intenso para todas las partes involucradas. El gerente en salud debe de tener claridad del contenido específico del Código Penal salvadoreño relacionado con las profesiones de la salud. Entonces, yo aquí les planteo, en el libro está desarrollada cada uno de estos artículos, pero acá son los artículos del Código Penal directamente relacionados con el personal de salud, que es importante que ustedes los lean y miren las dimensiones y las repercusiones, todo lo tipificado, o sea, todo aquello que se manifiesta como un delito son en estos artículos, vinculados a la salud, por supuesto. No se vayan a leer todo el Código Penal, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir, por favor, a manera de ejemplo rápido, a alguien que no haya participado, busque en internet el Código Penal del Salvador. No vaya a buscar uno derogado, el Código Penal del Salvador, a alguien que no haya participado y que por favor lea el artículo 131 del Código Penal. Aprovechen los que no hayan participado. Adelante, por favor. Elizabeth.
Permítame, Elizabeth. Gabriel, adelante. Buenas tardes. El artículo 131 del Código Penal dice que el que indujere a otro al suicidio o al que prestare ayuda para cometerlo si ocurriere la muerte, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Gracias, Elizabeth. Gabriel. Entonces tenemos claro que en nuestro país no se reconoce la eutanasia, ni mucho menos la eutanasia asistida, ¿verdad? Que en otros países, principalmente europeos, sí se reconoce. Aquí está penado. Si usted como profesional de la salud le proporciona a un paciente medios para que termine con su vida, independientemente que sufra dolor, independientemente que el diagnóstico sea un diagnóstico catastrófico, independientemente de las repercusiones. No se reconoce la eutanasia, ni la eutanasia asistida. Muy bien. ¿Alguien más? El artículo 132. Aprovechen los que no han participado. Adelante, Tania Molina. El artículo 132 del Código Penal dice el homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el homicidio culposo se cometiere mediante la conducción de un vehículo, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir o a obtener la licencia respectiva por un término de 2 a 4 años, cuando ello sea requerido. Si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 2 a 4 años. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Aparte de que a usted lo van a meter a la cárcel, también lo van a sancionar con inhabilitación de su profesión, hasta por 4 años. Gracias. Uno más, solo para que miren, el 133. Adelante, por favor, Fátima Mercedes Castro. Capítulo 2 de los delitos relativos a la vida del ser humano en formación. Aborto consentido y propio. Artículo 133. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Entonces ahí ya está claro el tema controversial del aborto en nuestra sociedad, totalmente punitivo, ¿verdad? Entonces, aquel personal de salud que participara asistiendo a un aborto, sanción penal, ¿verdad? Ahora, gracias, Fátima. Uno más. Veamos el 187. Adelante, por favor, Salomón Isaías. 187 del Código Penal. Ahorita voy, ya lo estoy buscando. Ok, artículo 187, revelación de secreto profesional. El que revelare un secreto del que se ha impuesto en razón de su profesión u oficio será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial de profesión u oficio de 1 a 2 años. Perdón, que era lo que vimos en secreto profesional. Ahí está, mire. No es solo que, puchica, compañeros, mantengan el secreto, hombre, que ustedes todo andan contando. Está tipificado. Y se los van a llegar a llevárselos, ¿verdad? Uno más, el 278. Alguien que no haya participado, aproveche para participar. 278. Adelante, Tatiana Nájera. No bajen la mano las demás, manténgala arriba, Allison y alguien más que la levantó. Y Mónica, gracias. Adelante, Tatiana Nájera. ¿200 qué dijo, doctor? Perdón. 78. Allison va a leer el 373 y Mónica Solís va a leer el 144. Infracción de medidas de seguridad e higiene, artículo 278.
el que estando obligado no adoptare los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene exigibles, con infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales, poniendo en grave peligro su salud e integridad física. Será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. En igual sanción incurrirá quien no observare las medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos en centros dedicados a la salud o a la educación pública o privada. ¿Y ustedes creen que si llegan a hacer un procedimiento le van a decir, no, usted gerente, lo vamos a perdonar? Esto va dirigido en contra de los gerentes. Miren la gran responsabilidad vinculada a la higiene y seguridad en el trabajo. Y usted debe demostrar atestados que ha hecho los esfuerzos, ya si el personal no quiere usar mascarilla ni el traje de bioseguridad porque hay mucho calor, usted ya demostró que hizo las acciones. Adelante, Alison. Sí, ahorita, doctor. El artículo 373, fraude procesal. El que en el curso de un proceso o en los actos previos a él, con el fin de inducir a error o a una autoridad judicial o administrativa, altere artificiosamente el estado de los lugares o el de las cosas o las personas, o suprimiera o alterara la veracidad de los elementos de prueba, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Esto, recuerden el ejemplo que nos pusieron relacionado al consentimiento informado, que alguien firmaba, se le aplica, ¿verdad? Gracias, Alison. Adelante, Mónica Solís. Ahorita dice lesiones muy graves, artículo 144. La pena será de 4 a 8 años de prisión si se produjere cualquiera de los resultados siguientes. 1. Grave deformidad física en el cuerpo. 2. Grave perturbación funcional permanente, pérdida de la función o pérdida anatómica de un órgano o miembro principal. 3. Grave perturbación psíquica. Y 4. Enfermedad que pusiere en grave peligro la salud de una persona. Esto vinculado directamente con un procedimiento o con un retardo de la atención. Entonces, ustedes pueden ver cómo el Código Penal, y así están todos esos otros, te desarrolla aspectos vinculados directamente con la salud. Ahora, ¿cómo se concreta la imposición de una pena? Esta puede ser privativa de libertad, o sea, coloquialmente, cuando lo enchucharon, dice, se lo llevaron preso con las heladas, que son las esposas. No sé por qué se llaman esposas a las esposas, pero se llaman esposas, ¿verdad? Que lo van a llevar ahí. Y eso implica pena de prisión o la localización permanente. Ahora hay unos brazaletes electrónicos que generalmente se colocan en el tobillo con aquellas personas que tienen una pena de domiciliar. Si medio sale, ya se activa el electrónico y ya lo llegan a prender y lo llevan a la cárcel. Privativa de otros derechos, aquellos que te menciona que te pueden quitar tu licencia profesional de 2 a 4 años. Y también puede consistir dicha pena en una multa pecuniaria. Miren, no solamente lo pueden llevar preso, le pueden quitar la licencia y le pueden poner una multa, ¿verdad? Que ahí te menciona hasta 30 días laborales, ¿verdad? Entonces, así cada una de las penas. Esto es importante. No solo piensen que la responsabilidad penal es llevarla a la cárcel. También puede privarle del ejercicio profesional y poner una multa pecuniaria, o sea, una multa económica. Y miren, es importante lo que plantea el artículo 4 del Código Penal salvadoreño, que la pena o medida de seguridad no se impondrá si la acción u omisión no ha sido realizada con dolo o culpa. Esto es lo que se prueba a nivel judicial.
Por consiguiente, queda prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es el resultado, porque si se pudiera determinar una responsabilidad objetiva, por ejemplo, si se mete a sala una persona con un tumor cerebral y el neurocirujano lucha por mantenerlo con vida, pero fallece, los familiares podrían demandar al neurocirujano. En lugar de sacarlo del carroza, el pobre lo sacan en patrulla. Si fuera la responsabilidad objetiva, porque la responsabilidad objetiva mira el resultado. Y por supuesto, si el paciente fallece en ese caso, obviamente va a ser por la complicación del cáncer cerebral, no va a ser por la intervención del médico. En muchas ocasiones los pacientes tratan siempre de culpar al personal de salud. Por eso, por ley, está excluida la responsabilidad objetiva. Solamente se debe probar el dolo o la culpa. La responsabilidad objetiva es aquella que se atribuye a una persona sin considerar la dirección de su voluntad, sino únicamente el resultado material a la que está unido causalmente o nominalmente o normativamente el hecho realizado por el sujeto. La culpabilidad solo se determinará por la realización de la acción o omisión, dolo o culpa. Y eso es lo que se prueba. Ahora vamos a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil hace referencia a la obligación de un sujeto a reparar a través de una compensación monetaria. En la mayoría de países del mundo, las acciones vinculadas al personal de salud no están en el Código Penal, sino que es de responsabilidad civil todo el accionar sanitario. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, todo el personal de salud paga seguros para responder a la responsabilidad civil. Nosotros pensamos que en la medida que nuestra sociedad se desarrolle, esperamos que en menos de 100 años se excluya de responsabilidad penal al personal de salud y pase exclusivamente a la responsabilidad civil. Lo habitual es que la responsabilidad civil obligue al responsable del daño a pagar una indemnización por los prejuicios que ocasionó. La responsabilidad civil, por tanto, es indemnizatoria. Se busca reparar el daño causado, a diferencia de la responsabilidad penal, que resulta punitiva porque castiga la falta. Esa es la diferencia entre ambas. Y la responsabilidad civil, entonces, en otros países, está planteado como imprudencia o la negligencia y surge de esa relación contractual entre el médico y el paciente que conlleva una obligación indemnizatoria si hay un fallo a partir de un contrato de servicios médicos. Este contrato de servicios médicos se materializa con la historia clínica. Ah, no, es que a mí no me gusta escribir mucho en la historia. Usted solo se está metiendo la daga. Ah, no, que mi nota de enfermería son notas secretariales. En un reglón me cabe todo. Y eso va en contra de el aspecto probatorio del seguimiento en un caso de responsabilidad penal. Y acá, este es el enfoque gerencial que es necesario que ustedes conozcan. El antes, durante y después, ante todo problema gerencial que a ustedes se les presente, cuando ya llegan a plantearles un problema, usted con toda calma ubíquese en el escenario antes que haya pasado ese problema, o sea, las causas que provocaron el problema, el durante, cómo se manifiesta el problema, y el después, las medidas de solución o planes de mejora, le mencionan en la institución. Y es el gerente el principal responsable en garantizar estos escenarios del después para que no se vuelva a repetir la vulnerabilidad detectada en el establecimiento a su cargo. Desde la responsabilidad civil se reconocen tipos de culpa, una culpa grave, leve o levísima.
y estas se tienen una como correlación con la responsabilidad penal. La responsabilidad, la culpa grave está vinculada al dolo, ¿verdad? De lo penal. La culpa leve está vinculada a la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Por tanto, tiene una connotación con responsabilidad también civil. Y la levísima es la falta de aquella que es meramente una diligencia de un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Van a disculpar el tono de hombre donde se excluye a la mayoría de la población en El Salvador, porque esto está vigente desde los años de 1800, donde solo los hombres tenían derechos jurídicos. El dolo consiste en la intención positiva de interferir una injuria a la persona o propiedad de otro. Por tanto, la culpa en la responsabilidad civil es la falta de diligencia y prudencia en el accionar de la que deriva un resultado dañoso. Esto es importante tener claro porque el personal de salud tiene la responsabilidad de poder modificar la gravedad que pueda significar una acción o omisión. La culpa del profesional será fuente de responsabilidad si se han contravenido las reglas propias de tal actividad. Entonces, si ustedes conocen los instrumentos técnicos jurídicos, por ejemplo, hay unos lineamientos técnicos de vacunación segura y usted una vacuna que es intramuscular la pone intradérmica o viceversa, está con un nivel de incumplimiento de las reglas que institucionalmente le plantean. Y por tanto va a tener una culpa que ya no es en los tribunales penales, sino que en los civiles, y esto implica que le vayan a poner una demanda que implique que usted tenga que pagar a la persona afectada. Entonces, recuerden, la responsabilidad penal a nivel de los juzgados penales, y esta puede dar origen a una responsabilidad civil, y la responsabilidad civil en los juzgados civiles. Y la responsabilidad administrativa es aquella en que incurre un funcionario público que incumple una obligación o infringe una prohibición propia de su cargo o función, y ello se encuentra sancionado con una medida disciplinaria. A la responsabilidad administrativa pertenecen aquellos actos o hechos de un funcionario o empleado que, sin tipificarse como un delito, son hechos y actos que perturban el normal, cabal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a una persona en su lugar de trabajo. Hay características de la responsabilidad administrativa. Recuerden, este es el kit principal del gerente en salud. Saber proyectar un nivel de responsabilidad y cumplimiento administrativo a sus subalternos. ¿Cuáles serían las características? Se aplica a los empleados públicos, pero puede tener una sanción administrativa también un privado. Por ejemplo, ya vamos a ver las instancias que pueden imponer sanciones. No solo va a ser para los empleados públicos. Se origina de una falta administrativa, da lugar a la imposición de una sanción y se hace efectiva a través de un procedimiento. Es independiente a las otras responsabilidades. Ah, mire, fíjese que a mí ya me condenaron penalmente y también tuve que pagar, ¿verdad?, una indemnización a nivel civil. También le pueden sancionar administrativamente. Es una forma de control de los actos administrativos. ¿Qué instancias pueden imponer responsabilidad administrativa? Los funcionarios públicos, ya sea administrativos, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares, están sujetos a la aplicación de responsabilidad administrativa por el jefe inmediato superior.
del servicio en el marco de la aplicación de la normativa institucional correspondiente. Yo les digo, si ustedes son unos jefes queiquitos, no se preocupen, ahora yo los voy a perdonar a mis niños. Esa es una falta gravísima, ¿verdad? Que no merece ser gerente en salud, porque las consecuencias en el funcionamiento institucional y en las repercusiones, tanto penales como civiles y administrativas, pueden ser enormes. Estas son las instancias que pueden imponer sanciones, ¿verdad? Aquí tenemos compañeros de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, pero hay otras. El Consejo Superior de Salud Pública con todas sus juntas, el Tribunal de Ética y por supuesto la Corte de Cuentas de la República. En el encuentro presencial que tuvimos, les dimos claves para que ustedes puedan enfrentar una auditoría operativa de la Corte de Cuentas, recordándoles solo responder lo que preguntan los auditores. No le tiene que dar a usted más elementos respondiendo lo que no pregunta, o en su defecto también colaborar de manera diligente con los auditores de la Corte de Cuentas. Y por supuesto hay nuevas instancias como la CONADEM que puede imponer sanciones. Aquí está una, el Consejo Superior de Salud Pública, aunque usted esté solamente en el ámbito privado, le puede imponer una sanción administrativa por no haber ido a pagar su anualidad, ¿verdad? Profesional. Yo espero que todos los que están en esta clase ya hayan ido a pagar su anualidad, si no están incumpliendo una normativa administrativa. Las sanciones administrativas tienen una gran repercusión cuando están relacionadas a la responsabilidad al personal de salud. Sin embargo, hay un total desconocimiento de los procesos sancionatorios en cada instancia. El gerente en salud debe tener un conocimiento general sobre dichos procesos. Y si usted como gerente en salud no inicia un proceso administrativo por un incumplimiento real, ¿verdad? Entonces, usted va a ser el sujeto de las repercusiones a nivel institucional. Hay ejemplos, por ejemplo, el Tribunal de Ética Gubernamental, que sancionó a 16 médicos por tener múltiples plazas a nivel público, y esto se dio exactamente unos días antes del confinamiento de la pandemia de COVID-19, que tuvo una gran repercusión en la vida de los profesionales, porque hay una relevancia en la responsabilidad administrativa, porque es la fuente general más importante de posibles responsabilidades extracontractuales. Debido a que el ejercicio de la función administrativa implica llevar a la práctica el derecho y el conocimiento y el cometido del Estado, donde el Estado tiene más contacto con las personas, imagínense ustedes los complejos procesos de atención sanitaria que se dan en una unidad o un hospital. Todo esto tiene la posible connotación de una responsabilidad penal, civil o administrativa, pero mayoritariamente es administrativa. Esta relación permanente es continua e ininterrumpida, comprende todas las situaciones dañosas derivadas de la actividad administrativa. Esto incluye los actos, los hechos y las omisiones. De esta manera se les dio una aproximación rápida a este interesante tema que es clave para el gerente en salud, y el conocimiento del marco legal relacionado hará una diferencia en ustedes. Tienen un gran reto por delante que ustedes ya saben que a mí me apasiona, y yo espero que ustedes también logren notar la importancia de estos temas vinculados al derecho sanitario y por supuesto a la legislación en salud. Con este tema han visto de manera compacta, hemos tratado de darles una pincelada al conocimiento general de estas disciplinas. Y por supuesto, este módulo también exige un abordaje ético que vamos a tratar de desarrollarlo desde la perspectiva del derecho sanitario. O sea que vamos a tratar de verlo
de otra manera como ustedes han estado acostumbrados a abordar el tema de ética. La ética la vamos a abordar desde la perspectiva del derecho sanitario. De esta manera estamos pues dándole el cierre a este apartado del derecho sanitario, y la siguiente clase viene igual de intensa, porque de igual forma vamos a compactar los temas de ética para que ustedes tengan una visión general de ética y tengan esas dos herramientas, la ética y el derecho sanitario, para su labor gerencial. ¿Tienen ustedes algún comentario final? Adelante, Luz María Sánchez. Sí, buenas noches, doctor. Solamente una consulta. A mí me pasó estaba yo en mi servicio social cuando vi un caso y me llamó la atención. Una enfermera colocó una vacuna, andaban en campaña de vacunación y lastimosamente al niño que se la cumplió falleció. Entonces, mi pregunta es, o sea, aparentemente lo dejaron como un ESAVI. Sin embargo, el establecimiento de salud, la enfermera recibió, o sea, bastante señalamiento por parte de los pacientes y los familiares que llegaban a la unidad, ¿verdad? Ella comenta de que, o sea, no sé si la institución en un proceso así hay algún respaldo jurídico o por parte de un abogado, digamos, en casos así, porque, o sea, la enfermera se puso mal, incluso se incapacitó varias veces porque estaba bien atravesando por ese proceso, porque la demandaron. Sin embargo, tengo entendido que no tuvo el respaldo de la institución. No sé si solamente es en ese caso o en todos los casos que cada quien tiene que cubrir por sus propios medios, el abogado en este caso, no sé. Perdón, el escenario ideal en un mundo de Estado de Derecho, el personal de salud debería tener un equipo jurídico para fundamentar su accionar. Veamos este caso de la perspectiva legal. Se mencionó, ¿verdad?, que era un ESAVI, ¿verdad? Y ya sabemos el concepto de ESAVI. Y ya sabemos que hay unos lineamientos técnicos para vacunación segura, donde te plantea, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de ESAVI y que un tipo grave te puede ocasionar la muerte. Para reportar un ESAVI hay unos formularios institucionales claros, ¿verdad?, que es una ficha amarilla y una ficha verde. Los ESAVI son en la ficha verde, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, todos esos procedimientos previos tuvo que haber realizado la enfermera. Porque si solo, el niño falleció y yo me siento mal. Me explico, yo para que lo mires desde la perspectiva legal, se tuvo que haber reportado el ESAVI, el seguimiento de la visita domiciliar y la referencia oportuna del paciente. Cumpliendo con todos esos aspectos legales, la enfermera no tenía por qué sentirse mal. Pero es diferente si hubiera sido un error programático. Ahí sí ya cambia todo. ¿De quién es el responsable del seguimiento? Del gerente en salud. O sea, en la práctica, ¿qué sucede? El personal de salud que tiene un problema legal que está solo. Y llega abogados solo a acuchillar al personal de salud. Pero también hay personal de salud que siente, no, yo solo me voy a defender, dice. El desconocimiento es atrevido, ¿verdad? Y llegan a los juzgados con una actitud altanera al inicio. Ya después están tristes cuando desde los aspectos técnicos, jurídicos, se les revierte la realidad. Porque es una contienda. El abogado acusador va a tratar que lo condene. La institución no lo apoya.
Entonces, así como el personal de salud debe de tener un psiquiatra de cabecera, debe de tener un abogado de cabecera. Pero ojo, recuérdense, los escenarios antes, durante y después. Hay colegas que una vez cuando ya está en el problema se encierran en un consultorio y comenzaban a modificar el expediente en físico. Eso ahora hay técnicas judiciales para determinar, agregarle un delito más. Y ahora con el expediente electrónico ya no se puede. Pero todavía hay colegas que modifican los expedientes. Les sale peor. Es que no se pueden salvar. Entonces, por eso, ustedes, la visión de gerente, ante ese problema, ¿cuál fue el antes? ¿Se cumplió la cadena de frío? ¿Se tuvo claro el lugar de administración de la vacuna? ¿La vía fue la adecuada? ¿Había capacitación del personal de enfermería? En el durante, el reporte del ESAVI a la instancia reguladora respectiva, y el después, el seguimiento comunitario y la autopsia verbal. Si se cumple con todo eso, hay forma de defender de manera individual, no institucional, a la persona. Pero si solo nos vamos, no, es que la enfermera se deprimió, ese es el después, ¿verdad? Entonces, la pobre después al pasar por pueblo chiquito, infierno grande, van a decir que ella ha matado a todos los niños. Pero depende de estos escenarios para el gerente, antes, durante y después. Gracias por compartir, Luz María Sánchez. No sé si quedó claro o más confundí, Luz María. Gracias. Muy bien. Sí, quedó claro. Solamente que en qué casos la institución, digamos, no ayuda a defender un caso así, es mi pregunta. No. En ningún caso, aunque sea... En ningún caso, aunque sea jefatura. Aunque la jefatura lo llamen a la Corte de Cuentas, va el pobre médico solo y comienza a decir tonteras. No, perdón. Comienza a decir aspectos cuando se pone nervioso y de ahí mismo lo agarran por la falta de experiencia en los procedimientos administrativos. Por supuesto, si el personal de salud no tiene por qué ser experto en procesos legales, pero sí tiene la obligación de saber llamar a alguien para que lo acompañe, a su abogado de cabecera, porque si no, hasta usted le van a cobrar desde que inauguraron el establecimiento, le van a sacar ganancias y va a ser de su salario. Y si usted no se le puede pagar, se le pasan a sus hijos. Y sus hijos lo tienen que pagar. Recuerden entonces, siempre que, esto lo vimos en lo presencial, que ustedes vayan a tomar un cargo, a hacer la declaración de probidad. Y cuando finalicen el cargo, tienen que volverlo a hacer. Si no, lo van a seguir. Y eso nadie se lo dije. Pues como no lo exigen, yo así lo dejo, dice. Después va a tener repercusiones. No digamos en la Corte de Cuentas, ¿verdad? Entonces son aspectos delicados. ¿Algún otro comentario final? ¿Alguna pregunta? Gracias, Ingrid. Bueno, estamos a la orden. Vamos a continuar. ¿Tenían preguntas? Norma, Guadalupe Marinero, adelante. Sí, doctor, fíjese que con lo que Luz María mencionaba es algo bien delicado. Nuestro sistema de salud, la verdad, en cosas tan pequeñas, no contamos con un jurídico que respalde al personal de salud. Porque a mí me pasó en algo tan sencillo, tan leve, y prácticamente uno está solo, está solito. O sea, lo mío no es así como grave, que implicó otras cosas, pero solo el hecho, por ejemplo, de que las instituciones compran a veces productos de mala calidad y nosotros, los que la utilizamos, somos los que estamos en contacto directo con el paciente. Y entonces las consecuencias las sufre a veces el paciente y siempre la parte administrativa siempre quiere delegar responsabilidades. Y es la dura y clara realidad que vivimos.
Entonces, viéndolo de esa instancia, la verdad que como personal de salud no contamos. Yo me recuerdo esa vez, era un cateterismo umbilical, solo hacía presión, la mala calidad que habían comprado, solo hacía presión ni en un traslado, porque a nosotros nos corresponde trasladar los niños a otro centro, ¿verdad? Y la verdad es que las malas condiciones de la ambulancia, todo mal para mí como personal de salud. Yo no iba teniendo, ayudándole a la doctora a bucear a la criatura, iba teniendo la bomba, iba teniendo todos los sueros ahí, llevaba la maleta de transporte. ¿Y qué pasó? La verdad, iba yo pegando con unos hierros ahí en una ambulancia todavía y a la vez teniendo con los pies la ambulancia. Y la cosa es que en el hecho de que el catéter no hizo como un seguro, como el sello de Parina que hace rosca, sino que solo iba como capucha de lapicero que solo se ensambla, en el movimiento se desadaptó. ¿Qué pasó? Pues se exsanguinó el bebé, ¿verdad? Porque la vía va directa. Entonces no fue el gran diámetro, gracias a Dios el bebé no llegó como en paro, ¿verdad? Por la pérdida sanguínea o en shock, no, sino que llegó bien, hemodinámicamente llegó bien, pero luego después eso lo tuvo que reportar el otro hospital y luego viene el reporte, ¿y qué pasó? Y que no sé cuándo. Entonces, y ahí es donde yo digo, viene la jefatura inmediata y la verdad uno está solo. La parte administrativa uno se encuentra solo y ahí es donde uno dice, Dios mío, lo primero que uno le pide, la verdad, lo que creemos en Dios, uno se aboca a Dios y la verdad que uno se encuentra solo. Solo yo lo que más le pedía, pues, a Dios, mi fe en Dios, que ese bebé estuviera bien. La verdad que a cierto modo, pues la parte administrativa siempre quiere culpar. ¿Y qué no pudo? Y no sé qué, no ven en las consecuencias y lo que estamos hablando, que eso le toca a quien al gerente, ver las condiciones y me llamaba la atención el artículo, que es el ente que debe de velar por las condiciones laborales, que nosotros, imagínense yo cómo iba. Yo iba teniendo y la ambulancia con los hierros me pegaba, o sea, era un caos total por trasladar a esa criatura. Y bueno, y me dicen allá, y yo en mi nota, y es lo que a mí me resonaba lo que usted decía, escribir. A mí en la dirección me hicieron pedazos, agarraron el expediente y me hicieron, la verdad, pedazos esa vez. Y yo dije, bueno, la verdad que lo que se me vino a mi mente sin ningún conocimiento de algo así como legal, se me vino a mi mente y yo dije, no, yo tengo que escribir y yo le voy a presentar al encargado de neonatología que este producto es de mala condición y que es de mala calidad. Entonces yo vine en mi nota de enfermería y yo puse que ese producto era de mala calidad, que o sea, fue un accidente, la verdad que pasó. Y en las condiciones, y yo puse en mi nota, si eso fue una bomba, lo que se armó, que porque yo había puesto eso, y yo le dije, es que eso es lo que a mí me pasó, que ese producto es de mala condición y eso no es apto para un traslado. Pues la cuestión fue que a mí me dijeron, hago un reporte, y yo ni idea de cómo iba a relatar lo que se me vino a mi mente, yo empecé a ver todas las condiciones y vuelvo y digo, y es lo que usted dice, escribir antes, durante y todo lo que pasó. Entonces yo hice y ahí llegó, porque yo hice mi buen reporte aparte, le digo posturno desvelada, yo me sentía tan así, bien surumba, ida de la mente, con esa gran presión de dos cosas, que la parte administrativa buscando quién, y no es por nada que usted sea médico, pero el gremio médico simple y sencillamente cuando puede se desliga y se lo deja al otro grupo. Aquí va la papa caliente, más vos te toca. Entonces yo hice mi buen reporte y gracias a Dios ahí llegó todo, ¿verdad? Lo mejor que pasó fue que pues el bebé creo que como a los 2 días ya había salido y estaba bien, que fue lo mejor, pero la otra parte me quería echar todo a mí. Yo hice mi buen reporte. Antes que salí, con las condiciones que yo iba, cómo llevaba mis manos de ocupada,
y presenté como evidencia ese catéter. Pues ahí es como una experiencia, como una anécdota que quería comentar, que es importante. Muchas gracias, Norma Guadalupe, por su comentario. Y miren ustedes la trascendencia. Pues ahora el reto que ustedes tienen es en todo este conocimiento compactado, pero yo podría decir con mucha... por eso doy los temas tan intensos, porque pueden hacer la diferencia en profesionales de salud valiosos, ¿verdad? Que por desconocimiento pueden estar más vulnerables ante un hecho legal, ¿verdad? Por eso para mí es tan trascendente esta rama, y ustedes deben de seguir cultivándose, porque las circunstancias pueden en cualquier momento en la práctica sanitaria uno está expuesto, pero si uno ya tiene un enfoque gerencial, un enfoque de principio de legalidad, un enfoque de derecho sanitario, pueden ayudarle, como nos mencionaba Norma Guadalupe Marinero. Adelante, por favor, Ana Elizabeth Alvarenga. Quizás solo para agregar como punto final a la compañera, nosotros en la superintendencia tenemos canales oficiales en los que usted puede hacer la denuncia de dispositivos médicos con fallas y se les da seguimiento por parte de Tecnovigilancia. A nosotros como profesionales de la salud no se nos enseña este tipo de procedimientos para denunciar estos productos que pueden al final están en el mercado y causan este tipo de incidentes adversos y pueden afectar la salud de los salvadoreños. Entonces tenemos canales oficiales donde ustedes pueden denunciar como profesionales de la salud la falla del dispositivo y se le da un seguimiento por parte de la superintendencia. Solamente. Muchas gracias. Y por eso es la importancia del gerente en salud de conocer las diferentes dependencias donde debe de recurrir para hacer valer el derecho máximo a la salud de la población salvadoreña. De esta manera estamos cerrando esta clase. Con el mismo entusiasmo vamos a pasar ya al componente de ética. Los esperamos el próximo jueves, ¿verdad? Siempre a las 6 de la tarde. Yo quiero volver a agradecer a Taria, lo he pronunciado bien, porque permitió que estuviera con ustedes. No tenía acceso al sitio web del MinSal y solo tenía alojado en el aula el enlace. Entonces, gracias a Dios, pudimos compartirlo y nos vemos siempre tratando de ser puntuales a las 6 de la tarde el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.